Estás escuchando Armonía Emocional, donde la doctora Carmen Román te ayudará a entender tus emociones, ideas y tus relaciones, para que desarrolles una mejor versión de ti y así vivir una vida más plena y feliz. Exploraremos temas interesantes con entrevistas a expertos en el campo de la psicología. Prepárate para emprender un viaje de autodescubrimiento. Esto es Armonía Emocional con la doctora Carmen Román. Hola, ¿cómo están mis queridos amigos en Harmony? Bienvenidos a otro episodio más de Emotions in Harmony. Y esta vez estamos, pero súper de fiesta. Ya sé, siempre digo que estamos de lujo, de fiesta, de manteles largos, pero es que ustedes no saben lo emocionante que es preparar estos temas para ustedes. Y les traigo, ustedes ya conocen a Lidiana García. Hola. Hola, Lidiana, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y usted cómo está? Bien. Lidiana nos trajo el tema de lidiando con la familia, en familia con el abuso sexual. Y ha sido, muchísimas gracias, Lidiana, ha sido un tema espectacular porque es como la de tarea, se lo dejo a las familias que pasan por algo así, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. De nada, claro. Y tenemos esta vez a Cecilia. Hola. Racín, ¿cómo estás, Cecilia? Bien, ¿cómo andan? Les voy a presentar quiénes son ellas para que ustedes tengan un poquito más de idea y les voy a presentar el tema. El tema es esas evaluaciones de migración que cuando ya le pagaste al abogado y dices, ay, ya, por fin junté el dinero para el abogado te dice, usted váyase con el psicólogo y pague otro tanto porque vamos a hacerle una evaluación de migración. Y entonces tú dices, ¿qué es eso? ¿Por qué estoy loco? ¿Por qué quieren que yo haga eso? Hoy te vamos a hablar de todo eso, ¿sí? Hoy vamos a poner 3 cabezas juntas que nos hemos dedicado los últimos años a evaluaciones de migración para que tú tengas toda la información y vayas bien informadito a recibir los servicios que mereces. Lidiana, vamos a hablar de ti, Lidiana. Lidiana García es bilingüe y bicultural, es puertorriqueña. Es licenciada en psicología, tiene, por supuesto, experiencia trabajando con familias latinas indocumentadas en Los Ángeles y ahí la vas a encontrar dando terapia familiar, terapia individual. Tiene especialidad en trauma, por eso es que la entrevistamos para el trauma de abuso sexual en adolescentes, en crianza de los hijos, por supuesto en las pruebas psicológicas de migración y en maternidad. Tú vas a encontrar en los links acá, links para que vayas a todo, a su social media, a su sitio de internet, a todo. Tiene un doctorado en psicología por la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Es una de estas brillantes mentes que tiene summa cum laude y finalizó sus horas de doctorado o de predoctorado en el Instituto de Niños en Los Ángeles, California. ¿Sí? Y tiene la licencia desde el 2012. Así es que puedes con confianza ir con ella a las evaluaciones o a psicoterapia. Y Cecilia de niña vino a vivir a los Estados Unidos, nació en Buenos Aires, Argentina. ¿Voy bien, Cecilia? Sí, absolutamente. Sí, muy bien. Es licenciada clínica en trabajo social en el estado de Virginia, en Washington. Tiene 19 años trabajando con niños, con adolescentes, con adultos, con familias y sobre todo con evaluaciones de migración en sus últimos años. Tiene una certificación en competencias de adopción. ¿Cómo está eso, competencias de adopción? Ahora platícame. Bueno, hice un curso de casi era más de un año para entender de varios aspectos de, primero los niños adoptados, pero también las madres y padres biológicos y los padres adoptivos. O sea, es una especialidad muy interesante que hay que hablar de la crianza, hablar de cómo se cuenta la historia de un niño adoptado. ¡Wow! Bueno, ya ven, así platicando descubrimos más cosas, ¿verdad? Brenda ya está dando brincos de gusto acá porque no nos habíamos encontrado esa especialidad, ¿no? No,
pero creo que es un tema que va a gustar mucho y que además puede ser de mucha ayuda. Ándale, ya estás agarrando a Cecilia para otro tema. Sí. No, me encanta la maestra Brenda, porque ven, por favor, y háblanos de ese tema. Claro, claro. Todo un podcast de adopción. De adopción. Si estás interesado por ahí, mándanos un mensajito y te lo mandamos porque pertenece al grupo de líderes de podcast de Elsie Escobar. Entonces, sí, hay un podcast por ahí y te lo mandamos si tú lo quieres. Absolutamente. Fui directora de una agencia de adopción unos 3-4 años y las mamás latinas tienen, y los padres también, tienen unas, necesidades especiales, que vi unas diferencias. Así que es bastante interesante. Por favor, Cecilia, ven y platícanos del tema. Y esto es lo que vamos a... ¿Ya ven? No nada más tienen aquí sus evaluadoras de migración, sino tienen todo un estuche de monerías con nosotros, ¿verdad? Y vamos a enfocarnos en el tema, porque si no, no acabamos hoy. Vamos a ver, para empezar, vamos a hablar de qué es una evaluación psicológica o un reporte de migración. ¿Quién quiere empezar? A ver, Lidiana, ¿empezamos? Dale, comienzo. La manera como yo conceptualizo una evaluación de inmigración tiene que ver un poquito más desde el punto de vista psicológico, en el sentido de evaluar no solamente el historial de la persona, y también depende obviamente de los diferentes tipos de evaluaciones de inmigración, pero usualmente las evaluaciones que hacemos en mi oficina incluyen el historial de la persona, incluyen algunos cuestionarios, algunas pruebas psicológicas, e incluye también las observaciones. Algunas veces incluimos algunas pruebas que tengan que ver si la persona está mintiendo, porque pues esa parte puede complicar un poquito la situación, y al final se hace una conclusión, todos los datos que recogimos, se hace un diagnóstico y de ahí se hace una conclusión y unas recomendaciones. Y esa evaluación tiende entonces a ayudar en procesos, por ejemplo, para mostrar que la persona esté pasando por alguna situación psicológica, por algún trauma, y de nuevo es que depende del referido del tipo de evaluación. Wow. ¿Tienes algo más que agregar, Cecilia? Exactamente, básicamente lo mismo. La manera que yo lo conceptualizo es resumiendo la vida de la persona, del cliente que estamos evaluando, mirando todos los aspectos posibles, la parte personal, la parte de su historial familiar, incluyendo la educación, donde han trabajado, también las relaciones entre la familia actual. Y como dijo Lidiana, realmente depende de qué tipo de evaluación, el enfoque va a ser un poquito diferente. Si es un caso de asilo, más nos vamos a enfocar en el trauma y cómo ese trauma afectó al cliente. Si es un caso de un perdón, más nos vamos a enfocar en la unidad familiar y cómo afectaría al cliente si el familiar no estuviese en los Estados Unidos. Sí. Vamos a seguir contigo, Cecilia, en la siguiente pregunta. ¿Qué debo preguntar cuando mi abogado me dice que vaya a buscar un psicólogo? Primero, ¿qué debo preguntarle al abogado para llevar esa información al trabajador social, al consejero, al psicólogo que va a hacer mi evaluación? Bueno, primero diría las cosas más básicas, que si uno no tiene estas cosas correctas, a veces el resto no importa. Uno es para cuándo lo necesito. Dependiendo del tipo de caso, el abogado lo tiene que entregar a cierta fecha. Depende. A veces los clientes piensan, bueno, yo no tengo corte hasta el 30 de abril, entonces piensan, tengo hasta el 29 de abril hasta completar la evaluación. Y no es el caso, porque muchas veces los abogados tienen que entregarlo por lo menos 15 días antes a la corte para darle una oportunidad al juez a repasar la evaluación. Así que eso es lo más importante, tener bien claro para qué fecha se necesita. Y lo otro es quién exactamente vamos a estar evaluando y por qué. En los casos de un perdón, una cancelación de una orden de deportación, es muy confuso porque el cliente del abogado, la persona que el abogado ha estado viendo, que está ayudando, no es nuestro cliente. Entonces, digamos que tenemos un esposo que ha venido de otro país, tal vez está con problemas de deportación,
ese es el cliente del abogado, pero nuestro cliente para la evaluación psicológica va a ser la esposa, y la esposa es una ciudadana americana y estamos tratando de ver cómo ella estaría afectada si él no estuviese. Uh-huh. Lidiana, ¿ibas a agregar algo? La otra parte sería, sí, yo diría que todo lo que Cecilia dijo está muy bien, no tengo nada que añadir. Estaba pensando más algo, pero pienso que en las próximas preguntas puedo contestarlo. Sí. También yo pido que les pregunten, por ejemplo, en el caso, en la forma de trabajar mía, que les pregunten, pues, ¿cuándo? Es cierto, Cecilia tiene mucha razón. ¿Cuándo? ¿Cuándo es? Y por favor, danos un mes antes, de ser posible, a los psicólogos o a las personas que vamos a hacer tu evaluación, porque todavía tenemos que hacer citas contigo, tenemos que escribir un reporte. Yo prefiero mandarlo con el abogado, por ejemplo, antes, para que el abogado lo revise, haga los cambios que ellos o las sugerencias que ellos consideren necesarios. Entonces, recuerda que tu documento son 5 o 7 páginas o las páginas que sean. Es la única oportunidad en tu vida que tienes de que alguien lo abra, y en cualquier página puede caer los ojos de la persona, y queremos que esté todo muy organizado, muy limpio, muy, muy claro, ¿verdad? Entonces, tú le vas a preguntar cuándo, y en el caso seguramente de algunas otras personas, también vas a preguntar si solo quiere el reporte o si solo quiere con evaluación, con exámenes, o si quiere terapia. Porque a mí me ha tocado, no sé a ustedes, que el abogado dice, yo no quiero que tenga un reporte nada más, sino que tenga terapia para comprobarle al juez que tomó terapia. ¿Les ha pasado algo así? Tengo una amiga abogada de inmigración, ella tiene oficina en Tampa, y cuando la vi, fui en Navidades a visitar, ella me comentó que últimamente en los casos que ella estaba teniendo, si los jueces preferían ver casos que no solamente había una sola cita, que habían varias citas. Y eso es algo que en California yo no he notado, pero sí ahora, esa era la parte que iba a hablar un poco después, pero ahora lo traigo, esa parte de hablar con el abogado cómo lo prefiere, porque también depende del estilo del abogado, si prefiere que se dividan las citas, y lo que ella me dijo es que entonces el terapista, el psicólogo, lo que hace es que divide la evaluación en 4, por lo menos en 4 sesiones, para que de esa manera entonces se vea que ha habido continuidad. Yo le expliqué a ella que es muy diferente cuando se hace una evaluación, en la parte importante de ser objetiva versus tener un cliente y luego hacerle la evaluación, como éticamente, por lo menos en la profesión de psicología, no. Pero ella me dijo, los jueces no saben, ellos lo que quieren ver es continuidad, que no sea más que una sola sentada. Sí. Entonces, esa es otra cosa que ahora yo le estoy preguntando a los clientes, que hablar con el abogado de cómo lo prefieren. Claro. Y justamente por esa razón más tiempo necesitamos. Sí. Si vamos a repartir, a mí me gusta tener por lo menos 2 sesiones, porque la manera que uno se presenta un día tal vez no sea la manera que se presente otro día. Al hablar más con una consejera le va a tener más confianza, va a poder expresarse mejor, pero si alguien nos está llamando una semana antes para cuando necesitan la evaluación, no nos da tiempo para hacer todas esas citas y escribir la evaluación y mandarlo al abogado, todo lo que dijo Carmen. Así que realmente si nos dan más tiempo los clientes, mejor podemos hacer el trabajo. Sí, sí. Sí, yo hago al menos 3, 4 citas también, y porque mira, cuando tú vienes, como que tú necesitas la evaluación con nosotros, te vamos a hacer preguntas un poquito dolorosas. Vamos a escarbar en tu historia emocional. Entonces, la primera sesión es un poquito pesada, luego vienes otra vez y repasamos otra, hacemos otro tipo de preguntas un poco más pesadas, respondes los exámenes, y yo también hago una sesión ya que termina todo, donde me voy a sentar contigo y vamos a leer juntos el reporte. Y entonces es impactante, porque en nuestro caso nosotros tenemos que dar un diagnóstico. Y a lo mejor es una sorpresa para ti si tú descubres que tienes trauma o tienes depresión o tienes ansiedad profunda o cosas así que nosotros tenemos que explicar en términos clínicos.
pero que te vamos a ir a dejar a manejar tu carro con esa noticia, ¿no? Entonces, todo eso tú nos das tiempo, a eso me refiero. Tú nos das tiempo para que tu evaluación y tu experiencia sea integral, ¿verdad? Sí. Claro. Sí. Uh-huh. ¿Y cómo se prepara un cliente para la evaluación? A ver, Lidiana, vamos contigo. Dale, y luego conmigo. Ok. Yo diría que la parte es tener la información de datos que quizás tengan que ver con el caso de migración. Estar un poco tranquilo, porque mientras más auténtico, más honesto la persona pueda ser, mejor para la evaluación, porque todo eso se toma en consideración. Pero muchas veces las personas que vienen quizás no tienen información de sus parejas, si tienen un caso del perdón, o información quizás de sus hijos, si tienen hijos, o yo diría tener datos con ustedes, información que pudiera ayudarle a la evaluación. Pero en términos de por sí, de prepararse para los cuestionarios, yo diría simplemente no hay necesariamente tanta preparación de leer ni nada. Lo que sí es que siempre les pido que vengan, si pueden venir descansados, si pueden venir que hayan comido, ya que es un tema que puede ser difícil, y que no vengan así sin comer y sin dormir bien. Claro, cada situación es diferente, pero si pueden, que descansen bien. Uh-huh. Sí. Cecilia. Yo diría exactamente lo mismo. No, yo le digo a los clientes, no les voy a hacer preguntas a las cuales no saben la respuesta, porque las preguntas van a ser acerca de su vida y ustedes la han vivido. Pero creo que Lidiana tiene razón absolutamente de los datos básicos de las fechas. A veces la gente se olvida de la fecha de matrimonio, la fecha de nacimiento, esos datos básicos, tenerlos anotados. Lo otro que pido que me traigan, por ejemplo, si ellos están en terapia con otra persona y esa terapista ya le ha escrito una carta, poder ver una copia de esa carta, o simplemente los datos de esa terapista, así les puedo pedir permiso y yo me puedo comunicar con esa otra persona. Si tienen alguna condición médica, algo crónico, también poder tener un poquito de información, porque muchas veces las condiciones médicas también afectan la manera en que nos sentimos emocionalmente. Sí. Yo he visto a algunos de mis clientes y ha funcionado que traen, por ejemplo, me traen los reportes médicos, ¿no? Hace un par de semanas alguien me dejó su archivo médico. Y se los regreso en cuanto ya termino, porque eso me permite sacar los nombres exactamente y las fechas de cuando el doctor le dio ese diagnóstico. Sí. Y luego hay quien me ha traído su bolsita de medicinas, ¿no? Vamos a través de su bolsita de medicinas y vemos cuál medicina se toma, para qué se la toma y no sé qué. Tómelo. Mire, las evaluaciones de migración son muy lindas. Va a ver, después ya no va a querer dejar de ir con su evaluador, porque va usted a ir y va a platicar. Y va a platicar, con el abogado va y platica todo, fechas, cosas, circunstancias, etcétera. Con la persona que lo evalúa, usted va a platicar lo emocional. Entonces, eso, me encanta que diga, Lidiana, prepárese con bien dormir, con bien comer, con relajadito, tranquilo, porque no es como que vamos no somos oficiales de migración. No. ¿Ya? Entonces no le vamos a poner contra la pared, no vamos a decir, ándale, dígame. No. Y si alguien le trata así, pues entonces búsquese otro evaluador. No se trata de eso, ¿verdad? Se trata de que usted tenga ese espacio para explicar su caso. Y entonces alguien experto sabe qué preguntarle, cómo preguntarle y cómo acomodar ese caso. Y le recomiendo muchísimo que tenga todas las fechas en orden, que ya tenga en su cabeza como, me casé tal día, me divorcié tal día. Eso va a ayudar mucho en su proceso. Y luego, ¿cuál es el tipo de evaluación? ¿Cómo se sabe, Cecilia, que si es una evaluación para la I-130, que si es una U-Visa? ¿Cómo sabe el cliente esas cosas? Sí, yo siempre le digo que hablen con el abogado, porque creo que los abogados se olvidan que son abogados y todo lo que ellos saben. Y ellos usan términos exactamente como, este es un caso de 601A, y nadie sabe lo que significa eso. Entonces, que les quede muy claro en palabras básicas, no en palabras legales, qué tipo de caso es. Y a veces la gente, y a veces es confuso, porque si están haciendo un perdón para un matrimonio,
es el esposo, que es el cliente del abogado, pero ahora ellos tienen que hacer la evaluación. O también lo que ocurre es que la gente que tiene casos de inmigración han empezado con cierto tipo de caso, han habido cambios en su vida personal o cambios en las leyes y ahora ellos cambiaron, el abogado cambió la estrategia y están haciendo otro tipo de caso. Entonces es bien importante saber qué tipo de caso es, preguntarle, tenerlo claro con el abogado, porque eso nos ayuda a nosotras a hacer la mejor posible evaluación. La parte básica siempre va a ser lo mismo en términos del historial, pero también tenemos que saber bien dónde enfocarnos para poder preparar el mejor reporte posible para ellos. Lidiana, dinos. Sí, pienso ahí, lo segundo todo. Yo diría esa parte de tener claro, porque muchas veces es una de las cosas más confusas, que cuando llaman, sí, el abogado me mandó a hacer una evaluación, pero no saben cuál, y los entiendo, porque el proceso puede ser muy complejo y muy complicado. Muchas veces yo lo que le digo es por lo menos que sepan el nombre y el número del abogado, y que ya hayan llenado quizás una hoja con ellos, de nosotros poder hablar con ellos, y de esa manera entonces yo muchas veces lo que hago es que llamo directamente al abogado o le envío un correo electrónico y ahí nos comunicamos, porque muchas veces los clientes se confunden y los entiendo porque son muchas cosas técnicas. Sí. Sí, yo también necesito el permiso de hablar con el abogado porque, y seguramente Cecilia también, no podemos empezar sin saber exactamente qué quiere el abogado. Uh-huh. Y usted como cliente, pues usted tiene un panorama general, ¿no? Entonces es importante que le diga a la persona evaluadora, esto es para lo que yo estoy pidiendo, esto estoy haciendo, y ya da una claridad, ¿verdad? También. ¿Cuál es un tiempo? Bueno, ya hablamos de cuánto tiempo toman las entrevistas y los exámenes, ya más o menos dimos una pasada por ese tema, no sé si quieran agregar algo más. No, vamos bien, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuál es un tiempo normal de espera en que ya me hizo las evaluaciones y ahora la persona, el terapeuta, está escribiendo mi reporte? Yo diría que depende del tipo de evaluación, depende de la situación, porque por ejemplo en mi caso yo también tengo una terapista bajo mi licencia, es otra psicóloga, y entonces ella está haciendo las evaluaciones, pero ella no tiene licencia y yo superviso y corrijo y firmo ese reporte a la misma vez. Entonces usualmente lo que yo le digo en mi caso es 1 a 2 semanas, por lo menos mínimo, después que terminemos la evaluación. Pero es porque en este momento tengo la capacidad para eso, pero sé que cuando yo estaba haciéndola yo solita, me pedía por lo menos 2 semanas y media, casi 3, por todo lo demás que estaba haciendo. Sí. ¿Cecilia? Sí, yo también digo que es un promedio, creo que dio 10 días, entonces justo ahí entre 1 a 2 semanas, pero también si es algo que ellos necesitan urgente, si tienen un caso de inmigración que tienen que estar en la corte la semana que viene, díganos lo antes posible y vamos a hacer todo lo posible para acomodarlo, solamente que lo necesitamos saber un poquito antes, no podemos terminar la evaluación y que el cliente nos diga ahí en ese momento, bueno, lo necesito para el martes, claro. Porque hay que planear nuestro horario. Todo es posible, le digo a los clientes, pero generalmente, exactamente como dice Lidiana, entre 1 a 2 semanas y media desde la última cita con el cliente. Mire usted, que es el cliente. Si usted, este reporte o esta preparación es un arte ponerlo junto porque es contar su historia de una manera profesional vista desde el punto de vista de salud mental. Y es contar y tejer su historia. Entonces, no nada más es de que siéntese y escriba, ¿verdad? Así, porque sí tengo clientes que dicen, ay, pues ¿qué tanto se tarda, doctora, verdad? Si nada más se va a tardar unas 3-4 horas, ahí siéntese y escriba. No, a mí me gusta sentarme a escribir y luego, como poner los huesos, digo yo, del escrito y luego voy, camino, me baño, etcétera, pienso y luego digo, esto es lo que el juez necesita escuchar. Esta es la parte más importante y luego ya vengo y la vuelvo a tejer otra vez. Y entonces, y vuelvo a venir y la vuelvo a tejer. Entonces, 2 o 3 semanas, y luego no, en mi vida yo quisiera que usted fuera el único, ¿verdad? Pero tengo la terapia, tengo andarme divirtiendo haciendo el podcast, tengo no sé cuántas cosas, y mi vida personal. Entonces, que sea con calidad y que usted nos dé tiempo de hacer esas cosas. Cuando es emergencia, ¿sí?
Me ha tocado que es una súper emergencia que ahora sí, bueno, me tocó el fin de semana de la danza, maestra Brenda, cuando andaba danzando todo este fin de semana, 2 o 3 horas de danza al día, porque teníamos un evento importante de danza azteca, y luego llega y siéntate y escribe, ¿no? Porque le prometí a una señora su evaluación. Y entonces fueron días extenuantes, pero eso ya depende de que cada persona se quiera aventar ese paquete. Entonces, si usted es cliente, entienda que es pedir algo grande a la persona, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso es que 2 o 3 semanas, no es porque la gente quiera hacerse importante o algo así, ¿verdad? Es un proceso. Sí. ¿Qué pasa si me niego yo como cliente a que me hagan la evaluación? Ya, yo no quiero ver al psicólogo ni de chiste, ¿no? O al terapeuta, no quiero pasar por ahí. ¿Qué me pasaría? A ver, Lidiana. Yo diría, en el sentido, dependiendo de cada caso, pero muchas veces estas evaluaciones le pueden brindar información de manera objetiva que pueda ayudarle a su caso. En la mayoría de los casos todavía no he tenido una que no he podido como ver cómo pudiera ayudar la información que encuentro en las evaluaciones. Eso es lo único que yo diría que puede ser uno de las personas. Claro que sí, algo importante de aclarar es que estas evaluaciones sí tienen un riesgo en el sentido de que va a volver a traer memorias de cosas que quizás usted nunca ha querido abrir. Yo siempre hablo con mis clientes la caja de Pandora, que la tenemos aparte, información quizás que no queremos abrir, que la tenemos ahí con llave, y esos son datos que muchas veces pueden ayudar en la evaluación, y por eso es bien importante también que la persona que le haga la evaluación, que también tenga experiencia con trauma o que sea la parte sensible, porque esto no es de, ¿y cuándo le pasó esto? No es rápido. Muchas veces si la persona en ese momento se siente un poco ansiosa o le trae los recuerdos, muchas veces en la evaluación yo pauso, utilizo algunas de las técnicas de terapia para ayudar a la persona a volver a caer en sitio. Pero sí, por eso les traigo y siempre lo aclaro con mis clientes de que sí tiene la parte de riesgo en el sentido de recordarle cosas y quizás volverlo a hacerlo pensar en cosas que usted no quería pensar. Ese sería quizás el único beneficio de no hacerlo. Pero en términos de la consecuencia es que quizás entonces el caso no esté tan fuerte o le ayude, porque el beneficio de la evaluación yo pienso que es mucho más grande en la mayoría de los casos. Cecilia, a ver, platícanos. Yo diría exactamente lo mismo. Esto no es nada que alguien lo está forzando a hacer. No es en ningún caso es un requisito de inmigración. Esto es algo que el abogado está sugiriendo porque piensan que va a ayudar su caso. Pero tiene los riesgos, como dijo Lidiana. En un mundo ideal, la gente podría anotar simplemente en una hoja lo que les pasó y sería suficiente, ni siquiera necesitarían un abogado, van ante un juez, le explican y le dan el caso de asilo. Pero como todos sabemos, no estamos viviendo en un mundo ideal y tenemos que ayudar el caso lo más posible. Y el abogado le está sugiriendo esto porque ellos piensan que va a ayudar el caso. Vi una estadística que creo que es del año 2015-17, que examinaron la gente que presentó el caso de inmigración de asilo con y sin la evaluación. Y la gente que la presentó con una evaluación tuvo más de doble la chance de que le dieran el asilo. Así que es algo que realmente puede tener un impacto. Y como dijo Lidiana, creo que es muy doloroso hablar de estas cosas, pero vale la pena para poder ganar el caso de inmigración. Uh-huh. Saben que a mí me tocó hace 7 años, todavía era ese mundo ideal, donde 2 o 3 veces me tocó sentarme con los clientes porque el abogado les pedía su historia personal en una hoja de papel, ¿no? Y entonces, pues sí, obviamente no quieren escribir su historia personal. Esto es muy doloroso. Entonces decía, no, pues ya me pidió hace 3 meses el abogado, pero no lo estoy haciendo. No, a ver, siéntate, vamos a hacerlo. Sí. Entonces lo hacíamos juntos y es doloroso, es muy doloroso, ¿no? Pero entonces no era el mundo ideal tampoco, no, porque nada te va a hacer que te escapes del dolor si estás hablando de algo que tú querías, como dice Lidiana, dejar allá atrás, encerradito con llave. Es doloroso y te voy a decir que, y se los digo a todos mis clientes, especialmente cuando son padres de familia. Yo prefiero que vengas y llores aquí conmigo y que abramos eso en un lugar seguro, cuidado, etcétera, a que
tus hijos lloren el día que se vaya tu pareja porque la sacaron del país, a que tus hijos lloren porque te sacaron a ti, no sé. Prefiero que tú llores a que haya unas lágrimas más profundas y más dolorosas después. Uh-huh. Así es. Entonces, ni modo, ¿no? Uh-huh. Sí. Estamos en el arte de usar los Kleenex acá. Uh-huh. ¿Verdad? Sí. ¿Cuál es un precio razonable? Y estamos grabando esto en el 2019, va a salir al aire en mayo del 2019. Tengan en cuenta esta fecha porque cambian. Oh, Dios mío, está cambiando tan rápido esto. Pero a ver, ahora, en mayo del 2019, ¿cuál es un precio razonable? Cecilia y Lidiana son súper expertas. Déjenme les digo, Cecilia tiene un grupo de Facebook de 500 evaluadores al menos. 500 evaluadores. Y Lidiana está ahí siempre participando. Estamos ahí siempre metichando con Cecilia. Entonces, más o menos tenemos una idea de cómo está en el país de Estados Unidos. A ver, Cecilia. Bueno, yo diría que la gente se tiene que fijar en un par de cosas. Uno es dónde viven. Como todo, no solamente las evaluaciones de inmigración, pero la vivienda, la ropa, todo es más caro en las costas y en las ciudades grandes. O sea, uno no siempre va a pagar más en Nueva York que va a pagar en Ohio. Eso es lo básico. Lo otro que tiene que tomar en cuenta el cliente que diferentes profesionales van a cobrar diferente por dos razones. Uno es experiencia. ¿Cuántos años de experiencia tienen en general? ¿Cuántos años de experiencia tienen haciendo esta evaluación? Lo otro es el nivel de educación. Porque como hemos estado hablando, yo soy trabajadora social, tengo una maestría, ustedes tienen un doctorado. Y eso significa que ustedes pueden hacer cosas en sus evaluaciones que yo no puedo, las pruebas psicológicas. Y eso tiene valor. Entonces, en general, una psicóloga va a cobrar un poco más. Pero tomando todo en cuenta, es muy difícil dar un precio exacto, pero yo diría por todo el país estamos hablando entre, lo más bajito serían 500 hasta 1.500, casi $2.000. O sea, sé que es estoy dando una grande nivel de opciones, pero realmente depende de esas cosas, como le digo, dónde uno vive, la experiencia de la persona evaluando y la educación. Sí, estoy completamente de acuerdo, y lo que es también algo importante que muchas veces los clientes no saben, como mencionó Carmen anteriormente, es que piensan que escribir esto es algo fácil. Si se utilizan pruebas psicológicas, las pruebas psicológicas tienen un costo, y comprar algunas pruebas psicológicas en general, para que la gente sepa, algunas tienen un costo de hasta $2,000 o más la prueba. Y aparte de eso, si se hacen, por ejemplo, en mi caso que hago las pruebas psicológicas, corregirlo, evaluarlo, considerar los factores que pueden haber hecho que hayan contestado de esa manera, en especial ya que son latinos, y muchas de estas pruebas trato de buscar algunas que estén validadas con latinos. Disculpa, pero muchas veces de las personas que estoy buscando son personas que han nacido acá en Estados Unidos, entonces tengo que añadir información, buscar información del país donde la persona es. Todas esas extras horas, yo en general lo que veo es que es algo en general, los casos sencillos, son entre 6 a 8 horas que toma todo el proceso. Encontrarme con la persona, escribir el reporte, comunicarme con el abogado, enviarle al abogado y recibir la información. ¿Sabes? Todo eso en general entre 6 a 8 horas. Entonces, si lo ponemos en el costo de hora que recibe el profesional, yo pienso que eso es bien importante cuando la persona lo vaya a tomar en consideración, que quizás vea cuál es el costo de la terapia individual o la terapia de pareja que ofrece, para que lo ponga en perspectiva. Y esto estoy hablando de los casos que la persona viene a la oficina, porque yo también he ido a los centros de detención, y esto tiene entonces un costo más alto, porque al centro de detención que iba me tomaba casi 4 horas entre ir y regresar. Eso era bastante tiempo. Entonces esas eran un poco más costosas. Pero en mi oficina los costos usualmente son de $1,250 a $1,500, dependiendo de la evaluación, y los de centro de detención eran más altos por todo lo otro que implicaba. Sí. De verdad entramos en un tema sensible, ¿verdad? De verdad entramos en un tema sensible. Me encanta cómo ustedes lo han puesto, porque te da perspectiva.
y te asusta menos como cliente cuando llamas y dices, ¿cómo que me va a cobrar 1,200 o 1,500 o 600 o si nada más me va a hacer una cartita? ¿Verdad? Ajá. Entonces, bueno, esa cartita, para que tenga validez, para que la firmita ahí tenga validez, ya me tomó 20 años de estar estudiando, ¿no? Sí. Y tenemos más esa mentalidad cuando es el abogado. Ujú. Si el abogado te está cobrando 4,000, 5,000, 8,000, dices, ay, bueno, sí es el abogado, lo mismito. Lo mismito viene con el psicólogo, el terapeuta, el evaluador, quien sea. Hay cosas que yo le digo a mis clientes como, por eso quiero que hables con tu abogado y le digas si quiere exámenes psicológicos. Sí, sobre todo los clientes que no tienen mucho dinero, ¿no? Como ve y si no, yo tengo una lista de personas que no te van a hacer los exámenes psicológicos y que por lo tanto vas a tener que pagar menos y es igual, la calidad, todo es igual, solo la diferencia es esa de los exámenes psicológicos. Y si quieres exámenes psicológicos, entonces entramos toda una serie de seguros para poder ampliar, el examen que pagamos para poder aplicártelo, etcétera. Yo también lo tengo por horas. Yo tengo por horas y entonces digo, esto vale mi hora y esto es lo que voy a usar y se los pongo en candado. Ya si uso más horas, me las absorbo yo para no estar con que mira entre ir y venir, ¿no? Y sí le digo al cliente, si de veras me pasé tantas horas, entonces sí te las voy a cobrar porque ya es algo extra, ¿no? Pero que tengas lo más claridad posible para que no te asuste tanto y sepas si te están tomando el pelo o no con estos costos, ¿no? Pero ya sabes lo que va implicado atrás. Y también tengo abogados, hay abogados que dicen solamente con un doctor. Y ellos, por este tipo de casos, solamente quiero que tengas a alguien con doctor con los exámenes psicológicos. Y entonces es cuando me llegan y solamente es conmigo y ya no tienen para dónde hacerse, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ya más o menos lo que quiero es que entiendas qué hay detrás del precio. ¿Cómo me puede ayudar? En mi caso, ya lo dijimos, ¿cómo puede ayudar en mi caso de migración? ¿Y cuánto tiempo se tarda para que me entreguen la copia? Ya lo hablamos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, no sé si hay algo que no hablamos, que salió en el tema que ustedes quieran decir para cerrar esta entrevista. Algo que quería decir es, en eso que hablaste, Carmen, es muy importante en términos de las pruebas psicológicas. Tuve un caso una vez que después de eso decidí no volver a hacerlo, a menos que sean más sencillos, que la persona le ofrecía un precio más módico, porque entonces para no ofrecerle las pruebas psicológicas, pero a través de la entrevista, a través de los cuestionarios sencillos que le di, no se podía obtener información y ahí yo estaba, Dios mío, si le hubiera podido dar esta evaluación, hubiera podido sacar más información. Entonces yo personalmente decidí que bien raramente voy a aceptar casos que no se haga nada y son casos que quizás la persona de por sí ya en el teléfono es una persona que se exprese mucho, que recuerde, pero las personas en casos, por ejemplo, de los hombres, de otras culturas que quizás se sientan cohibidos a hablar de esas cosas o no esté correctamente hablar de sus emociones, trato de ser más específica de que esto no lo puedo hacer yo, entonces ahí lo refiero a otro lugar. Sí. Siempre es bonito que usted pueda ir con su terapeuta o su evaluador y tenga la capacidad de decirle, si no fuese usted, ¿quién más podría ayudarme? ¿No? Porque nosotros tenemos una lista de referencias y estamos en el mundo de esta gente y conocemos, ¿no? Entonces es posible que le podamos... es posible que entre colegas nos podamos hacer favores. Por ejemplo, tengo la persona que siempre me manda las evaluaciones es otro doctor. Y entonces ya, dígale a Carmen. Y si Carmen dice que no, entonces ya ahora sí vemos qué hacemos, ¿no? Entonces ya tenemos 2, 3 colegas en conjunto que siempre nos estamos llamando y, por favor, tómame esta porque yo no la puedo tomar o cosas así. También quiero prevenirles algo que es un fenómeno que está en el área de la Bahía, sin decir nombres ni nada, pero si usted va a una compañía y le dicen, nosotros le vamos a evaluar, usted hable con nosotros donde quiera que esté por media hora, por una hora y ya está. Y entonces le cobramos 600, ¿no? Y entonces dicen, Carmen, pero si esta persona me cobra 600 y tú 1,200, yo no tengo nada que hacer, que pensarlo, ¿no? Y es toda una compañía que ha crecido de una persona que solamente hace esa entrevista 1 hora por teléfono o media hora, o a veces ni nada más tienes que decirle tus datos
y ya tiene un diagnóstico prehecho para quien hable, ¿no? Oh my God. Y entonces ya nada más les da las cartas y se ha extendido y tiene un negocio impresionante. Y eso ya tiene años aquí en el área de la Bahía. Entonces, yo siempre le digo, cuando son mis clientes, le digo, haga toda su investigación, pregunte que tenga la licencia, quién lo va a recibir, que la persona a veces tiene bajo su licencia trabajando otros, quién es el que finalmente tiene la licencia y si está de acuerdo en que usted tenga esa evaluación. Esas cosas son muy importantes, ¿verdad? Absolutamente, Carmen. No hay nada más triste que tener que hacer la evaluación de nuevo para una persona, que ellos hayan pagado y han recibido una evaluación de muy baja calidad. A veces veo que simplemente un formulario, cosas que hay unas cajitas que están llenando y ya está como preescrito y el caso está negado y tienen que apelar y tienen que volver a hacerlo. Y después que ven mi reporte, un reporte de otro nivel de calidad, dicen, lo hubiera hecho bien mejor la primera vez. Y cuando la gente me llama y me dice, pero fulana de tal me está cobrando la mitad, les explico todo esto y les digo, a veces lo barato es caro. Uno se está ahorrando un poquito de dinero ahora, pero esto es un caso sumamente importante y uno no quiere, este no es el momento de estar ahorrándose $100, $200 por aquí, porque si le niegan el caso, ¿qué va a hacer? Si le niegan el caso, es otra vez el abogado, otra vez todo. Y eso, ese ejemplo de la danza que les puse, que estuve danzando y escribiendo ese fin de semana, fue justamente por eso, porque el juez mandó de regreso algo que no funcionaba. Y entonces el abogado me dijo, pues ahora sí, necesitamos solamente alguien que tenga doctorado y que hable español, que seas tú. Y tenemos una semana. El juez nos dio una semana. Y eso ya estaba atorada la persona. Ahora sí, como que se pone usted en manos de otro tipo de abusos, ¿no? Porque la señora me decía, Carmen, si usted lo hace, por ejemplo, le pago doble. No, señora, no se trata que me pague doble, se trata de qué voy a hacer con mi tiempo, cómo lo voy a hacer. Entonces, te lo pido, por favor, si tú haces esa evaluación, investiga todas estas cositas. Si tu abogado dice que no una evaluación, pregúntale por qué no quiere una evaluación y qué ayudaría en tu caso una evaluación. ¿Verdad? Y una última cosa importante también, que he tenido casos, por lo menos en Los Ángeles, y he escuchado que se hace, que las personas van a un notarial, no a un abogado, y les cobran un montón de dinero. La persona no sabe diferenciar que un notarial no es lo mismo que un abogado de inmigración. Yo siempre les digo, si usted, es como mi amiga la abogada de Florida me dice, tan pronto usted ponga sus documentos en el gobierno ya sabe que la persona está indocumentada aquí. O sea, usted le está diciendo, aquí estoy. Si usted quiere dar esa carta de presentación, tiene que tener mucho cuidado que esa carta de presentación esté bien hecha, que tenga datos para que puedan apoyar la información que está ahí escrita, y qué mejor que una evaluación que le pueda ofrecer eso, y no una simple carta. Las cartas yo se las hago a mis clientes que son de terapia, y les digo, no es lo mismo que una evaluación de psicología, porque al ser mi cliente ya tenemos una relación y es menos objetivo, y eso lo toman en consideración. Por eso esa parte, piénsalo de esa manera. Usted le está dando una carta de presentación al gobierno federal diciendo, ok, estoy reconociendo, en muchos casos, estoy reconociendo que estoy de aquí de manera ilegal y esto es como estoy pidiendo mi caso. Si lo quiere hacer bien, hágalo y busque mucha información, no solamente del terapista, del psicólogo que le haga la evaluación, sino también del abogado o el profesional que están utilizando. Ay, qué lindo que podamos informar a la gente y que, bueno, ya nada más, ¿qué les parece? Que nada más cuando hablen, nada más diga, tenga, escucha este programita. Entonces, luego hablamos, ¿verdad? Sí, sí. Cecilia, ¿algo más que quieras decir para cerrar? Lo último que diría es asegurarse que uno se pueda comunicar bien con la terapista. Yo, por lo menos en esta área, he visto que a veces la gente dice, bueno, yo hablo español. Y realmente no hablan a un nivel bilingüe completo. Y el cliente va y no habla poquísimo inglés. Y uno no se puede comunicar, no se puede expresar. Y si la consejera haciendo la evaluación no entiende, especialmente los términos más sutiles, o a veces, justo me estaba pensando cuando Carmen dijo, te están tomando el pelo. Si uno dice eso en inglés no tiene nada que ver, no tiene sentido, ¿no? Pero
nosotros siempre. Y la gente se tiene que poder expresar. Yo prefiero que alguien vea una terapista con mucha experiencia y tenga que usar una intérprete que usar a alguien que no entiende bien el idioma, porque se va a perder mucho. Ya bastante es difícil poder expresarse, hablar de estos temas súper dolorosos y además que la gente no le pueda entender, que uno se esté contando esta historia sumamente difícil y que la gente le diga, ¿qué significa esa palabra? ¿Qué significa esa otra palabra? Uno se tiene que poder sentirse cómodo para expresar. Así que cuando tenga noción que cuando la gente dice, bueno, hablo español o hablo cualquier idioma, asegúrese que realmente lo hablan bastante bien para poder comunicarse bien con esa persona. Sí, es muy cierto. Muchísimas gracias. Y la verdad es que tenemos como otros 20 minutos si quisiéramos ayudarle en todo lo que usted se tiene que cuidar para hacer esto de las evaluaciones. Lo que yo quiero que se quede es con que es un proceso, así como ir al abogado, etcétera, es un proceso y si lo tiene que vivir, vivámoslo contento, ¿verdad? De todo lo tiene que vivir, de todo lo tiene que pagar. Bueno, pues disfrute de ir en internet y escoger a su evaluador, hombre, mujer, el idioma, etcétera, que va a ser una experiencia muy bonita y va a decir, wow, presenté todo mi caso y yo hice todo lo mejor que pude para que fuera presentado con claridad, con profesionalismo y ya si me dicen que no, pues ahora sí, ¿verdad? Ya que le vamos a hacer, pero hice todo lo que yo pude. Sí. Bueno, a ver, Lidiana, vamos a cerrar contigo. Bueno, que tengan una bonita resto de semana y espero que esta información le haya ayudado mucho. Si tienen alguna duda o pregunta, me pueden contactar. Aquí Carmen le va a poner los enlaces hacia mi información. Y de nuevo, espero que esto haya sido de mucha ayuda. Y gracias por tenerme, Carmen. ¿Por qué no se los dices? Por si acaso van manejando. Mi información, claro que sí. Sí. El website es lo más fácil, yo pienso, para que ahí tengan la información. Va a ser el www.dr como de doctora y mi nombre completo, Lidiana García. Y para que se recuerden de mi nombre, que tiende a ser confuso, es la combinación de Lidia y Diana, Lidiana García. Pero es con Y, ¿verdad? Con Y, sí. Lidia, sí. Lidiana. Sí, es confuso. L-Y. L-Y-D-I-A-N-A y luego García. Garcia.com. Sí. A ver, Cecilia, ¿a ti dónde te pueden encontrar? Muchas gracias. A mí me pueden encontrar en también mi sitio de internet, que es www.altavistatherapy.com. Mi teléfono es 202-495-1090 y muchas gracias otra vez por tenerme. Espero que todos tengan una muy linda semana. No sé, y esto es bueno aclararlo porque Lidiana y yo estamos en California, Cecilia está en Washington. Claro. Entonces, si alguien de Oregon, de otras partes te llaman, ¿qué haces? Bueno, esto es también importante saberlo para los clientes. En general, en mi opinión, solamente una terapista que está licenciada en el mismo estado puede hacer la evaluación. Okay. Por ejemplo, si alguien a mí me llaman de California, yo no los puedo ver porque yo no tengo licencia en California. Ahora, si ellos viven en California, están de viaje y me vienen a ver en mi oficina en Virginia, esa es otra cosa. Pero yo no puedo hacer una evaluación en un estado donde no tenga la licencia. Perfecto. Entonces, Lidiana, ¿ibas a decir algo? Sí, así también aplica en mi caso. Las personas que estén fuera de California, tuve licencia en Puerto Rico, pero la dejé vencer, así que no puedo ofrecer ese. Pero las personas que sean de California, sí, a menos que alguien venga físicamente a mi oficina. Yo tengo la licencia de México y no la he dejado vencer. Muy bien. Voy cada año a trabajar justo para tenerla fresquecita. Sí. Y curiosamente, qué bueno que dices esto. Me tocó una evaluación donde el abogado quería que se entrevistara a la persona viviendo en México. Y entonces, pero había que entregarla en California. Entonces ahora sí, las dos licencias perfecto. Se metieron ahí. Sí, bueno. Fue muy lindo. Sí. Bueno, entonces ya saben, ustedes contáctenos que hay por ahí una lista que Cecilia tiene, todos tenemos y le podemos pasar a otras gentes. Por supuesto. O vaya y por ahí vamos a encontrar, por ahí de repente va a haber un directorio donde usted pueda tener estas evaluaciones de migración y se lo haremos saber. ¿Ah?
Muchísimas gracias a las dos, de verdad. Es una labor social porque mi corazón se apachurra cada que estoy oyendo todas estas injusticias por tanto nuevo profesional en esto de la evaluación mental. Y queremos que las personas estén informadas, tranquilas, que vayan y hagan su evaluación con mucha tranquilidad. Así es que muchísimas gracias por participar hoy conmigo. Claro que sí. Muchas gracias. Hasta pronto. Hemos llegado al final de un episodio más de Armonía Emocional. Nos escuchamos en la próxima entrega. No olvides visitar carmenroman.net, donde encontrarás información muy interesante y estarás en contacto directo con la doctora Carmen Román. Gracias por escucharnos.